wow, la iglesia está full, se llenó, porque es así. Estamos llenos de ángeles y arcángeles el día de hoy. El Señor no se mueve por el día, el Señor se mueve por su naturaleza y por nuestros corazones. ¿Y quiénes desean que el Señor se manifieste en esta noche? Amén. El Señor no se manifiesta por el número, sino por la motivación de nuestro corazón, el deseo de que el Espíritu Santo esté aquí. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos en este jueves de enseñanza. Otro jueves hablando de nuestros evangelios, de los milagros, de los hechos de nuestro Señor Jesucristo en su pasaje por acá por la tierra, ¿verdad? Hemos recibido enseñanza, y no solamente hemos recibido enseñanza cada jueves, sino hemos tenido la gran oportunidad de ver la palabra de Dios, aunque de ayer, ¿verdad? La palabra no pasará. La hemos visto cumplida aún en nuestras vidas. Están pasando cosas extraordinarias aquí en nuestra casa. Amén. El Señor cuando habla no lo hace por el gusto. El Señor está hablando y se está manifestando con poder y gloria en este lugar. ¿Quién lo cree? Amén. Yo lo creo y lo va a hacer también el día de hoy. Bueno, mis hermanos, la palabra de hoy a mí me toca desarrollar la palabra que vamos a entregar el día de hoy en el libro de Lucas. Así que se van ubicando en el libro de Lucas. El título de la palabra que el Señor nos reveló el día de hoy es Una vida sin propósito. ¿Será que se equivocaron con este título? Suena raro, ¿verdad? Una vida sin propósito. Una vida sin propósito porque el mundo hoy camina sin propósito. Hemos escuchado hasta Warren tiene un libro de Una vida con propósito. Vemos programas de televisión con propósito. Vemos que ahorita las nuevas corrientes, la nueva era, los coaches, el emprendimiento, la autorrealización, todo va apuntando hacia una vida con propósito. Pero paradójicamente, yo le invito, paradójicamente es al revés. Vemos que el mundo más que nunca está sin dirección. Yo le invito a que le pregunte a la persona que tiene a su lado, ¿qué viniste a hacer aquí? Es muy difícil, es muy largo. Vamos a dejárselo para que lo piense. Cuando llega a su casa, pregúntale a su esposo, ¿cuál es su propósito aquí en esta tierra? O a su esposa, a su hijo, a su mamá, a sus hijos. Es impresionante, uno le pregunta a un estudiante de bachillerato, no a todos, pero es la regla, no la excepción. Y usted le pregunta a un estudiante de bachillerato, ¿qué quieres estudiar, mi amor? Y no sabe. Por lo general, quiere estudiar lo que dice la mamá o lo que dice el papá, o deja la carrera universitaria a mitad de camino, está saltando de carrera en carrera, o se gradúa, pero lo que estudió no le llena. Aunque pareciera tener éxito, porque hay uno que hasta tiene éxito, pero aún así no le llena. Mire, prueba de eso son los TikTok. TikTok, sí, los videos. Tanta gente grabando TikTok, jugando a ser lo que quieren ser. ¿Sabes? Entonces tú lo ves allí, son, bueno, cualquier caso, porque no les llena lo que hacen. Y aunque no les pagan, pasan horas allí metidos. Vidas sin propósito. Y eso le pasa al mundo entero. Le pasa no solamente a los jóvenes, le pasa a los matrimonios, nos pasa a nosotros en los roles que ejecutamos en la vida, padres, madres, trabajadores, hijos, hermanos. Les pasa a los adultos mayores. Usted le pregunta a un adulto mayor, ¿cómo se siente? ¿Qué piensa de la vida? Y el adulto mayor, la mayoría le va a decir que se siente vacío. Una persona que tiene propósito no se siente vacía. Se siente vacío, siente que hicieron lo equivocado. Muchos sienten que lo único que hicieron fue trabajar, muchos sienten que lo único que hicieron fue acumular dinero, pero que se sienten en un resultado que no esperaban. ¿Por qué? Porque tuvieron una vida sin propósito. Entonces, ¿qué carrizo hacemos aquí? ¿Verdad? ¿Qué carrizo hacemos aquí? La universidad no nos enseña qué vinimos a hacer aquí. Mire, están así. Porque usted pregunta, ¿de dónde viene? Usted nunca se ha preguntado, ¿de dónde venimos? Nosotros
cristianos sí, lo sabemos porque conocemos la palabra, pero el mundo y a veces muchos cristianos no lo saben. ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿A dónde vamos? No nos importa o ni siquiera queremos saber más allá de la muerte que sucede. Tan es así que no queremos que nos hablen de eso. Hay gente que muere y no saben si quieren que la cremen, dónde quieren que la entierren, porque no quisieron hablar de eso. Aún sabiendo nosotros, la gente con propósito, que después de la muerte estamos partiendo, viene una vida, una nueva vida. Que el final de la vida no es el fin. Entonces, cuando tenemos una vida con propósito, no tememos hablar de ello. Yo tengo un testimonio de que ustedes saben que esta semana que pasó, fui a Venezuela, ¿verdad? Estuve allí haciendo unas diligencias personales, pero me fui por Colombia. Tuve que atravesar Cúcuta y San Cristóbal, y de regreso hice lo mismo. Entonces, el de regreso me quedé un día en Cúcuta para caminar. Y bueno, a mí me encanta de los colombianos su comida. Las mujeres son muy lindas, ¿verdad? Pero me impresioné porque además tienen un muy buen servicio. Pero me impresioné porque vi esta generación de jóvenes. Vi mucha mendicidad, muchos mendigos, jóvenes, muchachos bellos. Yo me impresioné porque yo estaba en una farmacia y ya era como el quinto chico que se me acercaba. Me impresionó por eso, porque era justamente una edad entre 15 y 20 años. Y yo me impresioné porque me dice, señora, y yo por un momento dije, no voy a voltear porque ya era el quinto que se me acercaba. Y yo decía, no sé con qué me voy a esperar, y yo estaba bien quebrantada. Y volteé, cuando volteé, era un chico precioso. Me hizo recordar mucho a mi hijo, porque se parecía bastante. Y yo dije, wow, Señor, ¿cómo puede ser? Vida sin propósito. Pero el resultado de esa vida sin propósito es precisamente porque nosotros como madre nos hemos alejado del propósito o hemos desconocido el propósito para el cual fuimos llamadas. Yo puse aquí, las madres dejaron lo principal para irse detrás de la añadidura. Eso le está pasando a toda Latinoamérica. Dejaron el regalo de ser madres, la bendición de ser protectoras. Y yo les pregunto, ¿de qué les sirve el dinero si no pueden disfrutar de su hijo? La única que le pueden ayudar a enderezar el camino a esos hijos es una madre, porque no le duele el resto. Entonces llegarás a viejo diciendo, tanto que trabajé y me siento tan vacío, porque esa madre, el muchacho está vacío hoy, pero esa madre estará vacía mañana, porque estará sola. Yo hice todo lo posible, procuré hacer todo lo posible por traerme a mi papá. Y yo en esta semana que he estado sentada con él, yo creo que él, mi papá, y yo sé que muchos supieron reconocer en el rol, porque son roles, los reconocimientos de propósito. Cuando digo propósito, los propósitos que Dios nos pone a hacer aquí en la vida, pero hay un fin último como propósito que ya lo vamos a conocer, por eso está dentro de los objetivos de nosotros como seres humanos. Yo creo que él lo reconoce. Yo digo, cuando tú reconoces el propósito, tú no vas a llegar a viejo diciendo que te sientes vacío, porque se va a cumplir la voluntad de Dios, porque supiste valorar la voluntad de Dios, porque supiste reconocer la voluntad de Dios, porque fuiste obediente a lo que Dios quería hacer, porque entendiste que viniste a hacer aquí. Y en el caso de mi padre, yo lo digo porque en la colonia, en la comunidad de italianos, nosotros, mi papá era albañil. Por lo general mi papá le hacía trabajo al resto de los italianos porque tenían estudios, mi papá no. Pero yo digo, yo hoy deseo tener a mi papá conmigo. Y veo que paisanos nuestros o hijos de paisanos de mi papá no quieren estar con su papá. Los papás lo que le dieron fue dinero. Yo recuerdo que mientras ellos iban a viajar, y esto no lo digo con un carácter de envidia, ojo, yo siempre acepté, fui muy agradecida con lo que mi papá me daba. Yo sabía hasta dónde él podía darnos porque trabajaba 24/7. Pero ellos, mientras los padres se preocupaban por darle buenos estudios, viajar a Italia, yo nunca viajé a Italia.
Viajar a Italia y pagarles estadías allá, mi papá no podía. Pero mi papá pasó tiempo con nosotros. Mi papá me enseñó a usar la mesa todos los días. Mi papá era de los que nos hacía pizza con arepa porque de repente no había para harina. Me enseñó el valor del trabajo, me enseñó la resiliencia. Yo por eso cuando llego aquí no se me hizo tan difícil pasar trabajo. Yo decía, se puede, porque todo eso me lo enseñó mi papá. Y el lunes cuando lo veía en mi balcón, yo le dije, papi, te traje porque yo te quiero dar todos esos abrazos que me enseñaste a dar en ese tiempo. Entonces, yo digo, por eso es que cuando nosotros cumplimos el propósito, entendemos el propósito de la vida, vamos a saber en qué enfocarnos. Vamos a saber y vamos a llegar a viejo satisfecho, porque los planes de Dios ahí es donde se van a dar. Dice la palabra del Señor que sus planes no son planes de calamidad, ¿verdad? Sino que son planes de prosperidad para nuestra vida, de esperanza. Amén. Amén. Entonces creo que eso es lo que se produce cuando nosotros escuchamos y podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida manifestado de las distintas maneras donde Él nos ocupa. Tus hijos te van a recordar con más amor, no por el teléfono que le diste, sino por los momentos que estuviste con ellos. Eso no los acercará a ti, los acercará el vínculo de amor que hagas con ellos, pasando tiempo de amor y enseñanza, bueno o malo, tiempo no importa, pero si estás allí. Yo recuerdo y mi hijo me dice, porque nosotros acá en muchas oportunidades tuvimos que cerrar las puertas, y ustedes saben, ya conocen más de la historia, el pollito, el alita, a veces había para el muslito, a veces no había para carne. Y yo sé que mi hijo, cuando sea un adulto y sea un hombre, le toque criar a sus hijos, eso le va a dar fuerzas siempre para ser mejor. Y si le tocase, él va a salir adelante. Amén. Pero ¿sabes qué es difícil? No saber qué hacer. Porque mi mamá, que está ausente, mi mamá era haciendo dinero para darme una mejor calidad de vida, o mi papá, o lo que no lo entendemos. Eso con este ejemplo con referencia a cuando no entendemos los propósitos de Dios. Volviendo al tema, el mundo hoy ha perdido su propósito, pero sorprendentemente la iglesia, esto es el mundo, ¿verdad? Pero sorprendentemente la iglesia, que pertenece a aquel que creó el verdadero camino de la vida, también vive sin dirección. A pesar de que tenemos conocimiento de la verdad, sirviendo, estudiando, ¿verdad? Cada día, teniendo la palabra allí en bandeja de plata, nosotros también, como cristianos, mucho desconocemos el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuándo lo vemos? Cuando una persona hoy está sirviendo y mañana la vemos viajando a otro lugar buscando el futuro para su vida. Cuando ya el Señor le hizo un llamado. Cuando el Señor te hace un llamado, hijo de Dios, tú que estás aquí, que viniste jueves, y si estás aquí hoy jueves porque eres especial, y si estás escuchando esta palabra de los elegidos del Señor y de los hombres con propósito, es porque eres especial y es para ti. Yo me quedo impresionada. El llamado de Dios, lo dice el libro de Romanos capítulo 29, escuchen bien, es irrevocable. Irrevocable, no lo decimos nosotros. El llamado de Dios es irrevocable, así como son irrevocables los dones. Entonces yo digo, ¿será que no se le ha revelado el propósito de Dios a su vida? ¿Usted cree que porque usted está sentado allí, y esto es para todos, porque ustedes deben estar diciendo, ¿quiénes están aquí por primera vez? ¿Quiénes tienen menos de un mes asistiendo a nuestra iglesia? Amén. Su vida tiene propósito. Propósito en los caminos del Señor. No solamente propósito en las bendiciones que Dios le da, en los roles aquí en la vida, papá, hijo, lo que ya hablé, sino propósito en los caminos del Señor. Porque esta palabra no es solamente para misioneros, pastores y líderes, es para todo el que hoy está aquí escuchando. Amén. Amén. Este es llamado para cosas grandes, para cosas maravillosas.
No importa que hoy estés durmiendo en la calle, en una habitación, que no tengas trabajo, que estés cargado, que nunca en tu vida hayas ido a una iglesia, que le cerraban las puertas a los evangélicos en la cara. No importa, no importa. Dios tiene un propósito grande para tu vida y te cuento que lo va a terminar. Amén. Así que tengas que arrastrar, pero el Señor lo va a terminar. Gloria a Dios. Así que mejor que acudas a tu llamado en el amor, así suavecito, un jueves con aire acondicionado, nosotros un plot, aquí a puerta cerrada. Que el Señor te llame en el dolor, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, ustedes han sido llamados por el Señor y un día están aquí y de repente te enteras cuando ven los estados. Ay, mira, la hermana estaba en el calendario. Estaba en el calendario para hacer el estudio bíblico el mes que viene. Cuidado con eso. Porque recuerden a Jonás. El Señor va a terminar lo que comenzó. Y nos encontramos dando cabezazos por ahí. No puedo. Quisiera cerrar los ojos y cuando lo abra ya va a estar aquí. Luego entonces pues empieza a ver mensajes de lamento. Cuidado con eso. Porque si le pasa al gentil, a la persona que está en el mundo, Dios dice, bueno, el Señor es misericordioso, pero a nosotros el Señor nos dice, más vale que no me hubiesen conocido. Amén. Amén. Vivir sin propósito nos hace estar tibios y el Señor la tibieza la vomita. Vivir sin propósito nos hace fluctuar y el libro de Hebreos 10, capítulo 10, versículo 23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, no dar frutos buenos. Sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Vivir sin propósito nos hace sentirnos vacíos y sin ánimo, sin motivación a seguir. Nos hace sentir que estamos perdiendo la vida, el tiempo y no nos permite dar frutos buenos. ¿Quién se siente hoy así? ¿Hay alguno aquí que se sienta así? Puede levantar su mano. No le dé pena. Yo me he sentido así. Amén. Hay momentos que nos sentimos así en nuestra vida. Gloria a Dios por eso que no nos sintamos así en este momento, ¿verdad? Pero sabemos que hay hermanos que hemos pasado por ese lugar. Les digo esto, es que separado de Dios nada podemos hacer. Separado de Él somos nada, dice el Señor. Somos peor que un animal, porque si somos nada, pero su palabra dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Qué sabroso es dar fruto. Que usted se mete por aquí y tiene éxito en ese emprendimiento. Que usted va por allá y es luz. Que usted llega a su vecindario y lo llaman para que ore. Que usted invita a un amigo a la iglesia y viene. Qué sabroso es dar fruto, ¿verdad? Que usted todo lo que toca lo multiplique. Que donde usted llega sea felicidad. Que donde usted llega le dice, te estábamos esperando, sin ti no había vida en esta fiesta. Qué sabroso, esos son los frutos del Señor. El fruto de paz. Que pase lo que esté pasando, usted tiene paz. Que pase como hoy, que el temblor. ¿Quién sintió el temblor? ¿Y usted no sintió el temblor? Nadie. Yo sola. Sí, hoy tembló. Que usted siente un temblor y haga como mi esposo y me diga, vamos a orar. Yo sentí, vamos a orar. Y yo, a orar, sí, ¿verdad? Dios tiene el control. Eso es paz, es un fruto. Saltó mi papá a vestirse, saltó mi suegra y mi esposo estaba ahí en el. Yo le digo, ¿dónde me meto? En un arco. Mire, eso hay que aprendérselo, en serio. Uno no sabe dónde meterse. Pero bueno, ¿dónde nos vamos a meter? En el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Mi esposo me dijo, vamos a orar. Y yo, ¿verdad? Vamos a orar. Ese es los frutos que da el Señor. Qué sabroso es el fruto. Fruto del Espíritu. Sin frutos, y si lo damos, no permanece. Cuando nosotros no tenemos propósito, podemos dar frutos, pero frutos malos no van a permanecer. Y al no ser así, corremos el riesgo de ser cortados, mis hermanos. Por eso tratemos de buscar el propósito en nuestra vida de la mano de Dios y permanecer en Él. Entonces, ¿cómo saber cuál es nuestro propósito? No hay una enseñanza bíblica específica que nos indique cuál es el propósito que tiene Lilia, cuál es el propósito que tiene Domingo, cuál es el propósito que tienen los panameños, los venezolanos, el pastor o los gentiles. No, pero sí hay muchas enseñanzas que nos indican y no nos hablan
del propósito en nuestra vida y nos dejan claramente el concepto, y una de ellas la encontramos en el libro de Lucas. Ahora sí nos vamos con... Ay, te dice, ¿se le cae Biblia? Al libro de Lucas, no, vamos a hacer rapidito. Capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y esto es palabra de Dios, es la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, así como se le pega, así como Rafa, ¿verdad, Rafa? Cuando vas allá, el gentío te está ahí esperando. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, este es Pedro, ¿verdad? Pedro, aquel Pedro, el discípulo fiel, el apóstol, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y viendo, qué espectáculo, ¿verdad? Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombre. Diga conmigo: pescador de hombre. Desde ahora serás pescador de hombre. Dígale así a la persona que tiene a su lado: desde ahora serás pescador de hombre. Camilo, a su lado: pescador, desde ahora será pescador de hombres. Amén. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Esta es la palabra de Dios. Este pasaje nos enseña el verdadero propósito de la vida de nosotros, como hombres y mujeres cristianos, como hijos de Dios, a través de un hombre que, a pesar de no tener ni estudios bíblicos, ni estudios seculares, ni universidad, un hombre del vulgo, como lo llama o lo describe la palabra de Dios, lo entendió. Sin estudios bíblicos, ¿verdad? Sin prédicas, sin escalera bíblica, él lo entendió. A través de un hombre que, a pesar de no tener nada, de ser un hombre común, de no tener propósito, lo entendió. Se trata del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, un hombre común y corriente. La Biblia lo define como un hombre sin estudios y del vulgo. Al igual que muchos hoy, Pedro vivía como vaya viniendo, vamos viendo. Lanzo la red, saco peces. La lanzo un día, no saco peces. Un día saco media docena, otro día no. Como vaya viniendo, vamos viendo. Un trabajito a veces sí, a veces no. Así como nosotros, a veces, bueno, me salió por ahí una casita para limpiar, a veces no ando $20, a veces 100, a veces no, y no importa. Pero la vida continúa, ¿verdad? Simón Pedro era un hombre con una vida sin propósito, como muchos hombres pueden estar hoy y quizás van a estar aquí. Lo primero que aprendemos, que es importante de este pasaje, es que Dios es quien da
el verdadero propósito a nuestras vidas. Como lo dije en la vida verdadera, separados de Él no hay propósito. Él es el que le da propósito a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es la vida. Él es el creador de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más que Él sabe qué es lo que venimos a hacer? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Y para qué es lo que estamos hechos? Dios. Entonces, si no estamos en Él, vamos a estar casándonos con quien no nos tenemos que casar. Vamos a estar abandonando a nuestros hijos. Vamos a estar dejando a un lado nuestras bendiciones. Y vamos a estar ya de adultos mayores o viejitos, vacíos y sin nadie. Sin esperanza y sin salvación. Jesús llega a la vida de la gente. Y la vida de la gente toma sentido. Jesús llegaba a la vida de la gente y obligatoriamente ellos experimentaban un cambio positivo. ¿Ustedes creen que hoy Jesús llega a nuestra vida y no ha generado un cambio positivo? Díganle a la persona que tiene a su lado, te viene un cambio. Pedro estaba allí y Pedro era el mismo de 50 años atrás, con una vida monótona, haciendo lo mismo todos los días en su vida, la misma calle, el mismo metrobús, la misma barca, las mismas redes, las cosía, las remendaba, las volvía. Pedro era el mismo, la misma camisita y el mismito pantalón. Pedro era el mismo. Pedro descalzo, como está la gente, allá abajo, donde dejaban todos los peces, eso pasaba para arriba, para abajo, ¿en qué tiempo se tomaba, no? Pero lo cierto es que cuando el Señor llega a la vida de ese hombre del vulgo y sin conocimiento, sin propósito, un hombre común y corriente, Pedro se transforma. Pedro pasa de ser ese hombre que solo vivía allí en la barca, ese hombre que a lo mejor la gente ni el nombre sabía, a pasar a ser un hombre de fama. Pedro comenzó a ser diferente, comenzó a liderizar, salió del anonimato a la fama. Pedro, ¿ustedes creen que conocía el Sanedrín? ¿Tú crees que lo conoció? ¿No? ¿No llegó ahí? Ya se hablaba de Pedro. Ya los fariseos hablaban. Ya la gente de estudio hablaba de Pedro. Ya Pedro comenzó a ser importante. ¿Era por Pedro? Porque Jesús tocó su vida así como ha tocado la tuya. Amén. Pedro lo reconoció inmediatamente y ya vamos a ver cómo actuó Pedro. Pero muchos hoy pueden estar como Job en lugar de estar como Pedro. Miren cómo estaba Job. Déjenme mi vida porque no tiene sentido, o pueden estar también como Isaías. En vano he trabajado, pero cuando Dios llega todo cambia. Amén. Muchos pueden estar pensando como Isaías o como Job, pero cuando Dios llega comenzamos a pensar como Pedro. Cuando reconocemos a Dios, porque Dios siempre va a tener la intención. El problema es que nosotros no lo reconocemos. No reconocemos que Dios tiene un gran poder y que tiene el deseo de transformar nuestra vida. No creemos que Dios pueda hacer cosas grandes en nuestra vida. No creemos que la palabra que el Señor dice aquí en este lugar para ti exclusivamente, y que tiene días preparando, y que tiene días buscándote, y que tiene días tocando tu corazón para traerte y decírtela, no es para ti, sino para el que tienes al lado. Es para ti, dígale a la persona que tiene a su lado, es para ti esta palabra. Dios te dice, tengo propósito para tu vida, planes para el futuro, aún más allá de la muerte. Los planes comienzan desde aquí, pero van más allá después de partir, porque Dios es infinito. Sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de dar un futuro y una esperanza. Amén. Amén. Un futuro y una esperanza. Amén. Amén. Solo sígueme. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Sígueme. Sígueme. Dice el Señor, sígueme, iglesia. Amén. Sígueme. Amén. Sígueme, iglesia. Amén. Sígueme. Amén. Sígueme. 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 Por eso, no te asombres si hoy estás aquí y crees que
porque ya estás viejo, porque estás ocupado, porque no sabes nada de Biblia, porque lo único que te enseñaron fue el Padre Nuestro y a persignarte, la señal de la cruz. No importa. El Señor te manda a salir de esa orilla y a bogar mar adentro. Cuando usted es como Pedro, como que no sepa, pero Pedro es menos que sabía nadar, no era pescador, pero aunque usted no sepa nadar, como Pedro que no sabía cómo caminar, ¿verdad?, sobre las aguas, pero se lanzó. El Señor dice: me gusta tu corazón, ese es el que yo quiero. Tú tienes que reconocer al Señor. Y el Señor te dice: boga mar adentro. Y usted boga mar adentro, usted va a ver cosas grandes y maravillosas en su vida. Y es ahí donde viene esa pesca milagrosa de la que el Señor nos habla. Depende de Dios, pero hay una parte que te toca a ti. Y es la que venimos a hablar el día de hoy. Por eso no te asombres si hoy estás aquí escuchando esta palabra. Lo segundo que tenemos que aprender de esta enseñanza acerca del propósito de nuestra vida y que nos enseña este pasaje bíblico es que todos estamos incluidos en el plan de Dios. Amén. Amén. Todos, sea quien sea, no solo el pastor, no solo los misioneros, no solo los líderes, no solo los que estudiaron teología. Esto es para todos, aún para el que comenzó a venir el día domingo, como se lo dije desde el inicio. Esto es un plan que tiene Dios para tu vida. ¿Ustedes saben con quién estaba el Señor? ¿Con quién andaba? ¿Con quién? ¿Con los fariseos? Pecador. Con el gentío. El Señor andaba con el gentío. O sea, era para todos la oportunidad. El Señor quería, el Señor lo dice, todos para todos. Lo que pasa es que todos son llamados, pero no todos son escogidos. Pero no porque Dios no quiera. El plan de Dios es que todos lleguen. El plan es que nosotros no reconocemos a Dios, no le creemos. Nosotros tenemos que ver que el Señor venga, que baje, que haga un milagro para poder creer. Y aún aquellos que ven milagros descender sobre su vida, no creen. Entonces tenemos que, lo segundo es que él andaba con el gentío, lo dice la palabra de Dios. Vamos a buscarla. ¿Me van siguiendo? ¿Con quién estamos? ¿Con quién estamos? Con Lucas 5. Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Que le hablemos a toda criatura, ¿cierto? Tenemos que hablar, y él lo estaba haciendo, porque Dios tenía plan con todos. También tenemos que lo tercero es que el Señor no ve nuestras capacidades, sino nuestro corazón. Vamos a verlo en el capítulo, vamos a ver cómo actuó para ver que no era la capacidad de lo que el Señor le vio a Pedro, ustedes creen eso, sino que vio el corazón. Pedro, que era colérico. Pedro, ¿usted se imagina a Pedro que era del vulgo, que era un hombre? ¿Quién abrazaba a Pedro? ¿Quién podría te estoy andando como un mal oyente, que tengo metido ahí con la gente que tú sabes, camorrera, así como que yo no veo un Pedro amoroso? Pero el Señor lo vio con amor. El Señor no solamente lo vio con amor, vio amor en Pedro. Vamos a ver qué dice el versículo 3, 4 y 5 del capítulo 5 de la pesca milagrosa. Dice así: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Simón era el dueño, le rogó que la apartase de tierra un poco, le pidió. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Si fuera un pescador de esos de aquí en Aiguatá, de allá de aquí donde se pesca, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? No, ya va, pues ese es abusador. O sea, se va a sentar aquí. Entonces imagina, el Señor se sentó allí, le dijo a Pedro que la moviera y Pedro inmediatamente lo hizo, no le puso pero. El corazón de Pedro, un corazón obediente. Ya Pedro le estaba hablando con sus actos de qué estaba hecho él por dentro. Luego se sienta en su barco y comienza a predicar hasta la noche, porque aquí habla que se hizo de noche. Ustedes se imaginan a Pedro cansado toda la noche, y aparte de eso, seguía esperando hasta que el Señor terminara. Paciencia le estaba mostrando el Señor. Y dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Él le puede haber dicho, por favor, yo me quiero ir. ¿Qué voy a estar pescando? ¿Qué voy a estar pescando si ahí no hay nada? Se lo dijo, pero fíjense ustedes. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero miren qué bonito. Le dice, mas en tu palabra echaré la red. Creyó, obedeció. Y habiéndolo hecho, y no le dijo, para ver si es que, para ver si es que me sanó. Él dijo, mas en tu nombre, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Le estaba mostrando la capacidad de su corazón. Y recuerden que el Señor nos dice que ve más la obediencia que el sacrificio, ¿verdad? El Señor vio en Pedro su amor. El Señor vio en Pedro su humildad. El Señor vio en Pedro que no había orgullo. El Señor vio en Pedro bondad. El Señor vio en Pedro servicio. Todo eso lo vio el Señor en Pedro. Pedro no se quedó sentado escuchando como el gentío. Pedro actuó sin cuestionar. Señor, es de noche, pero en tu nombre lo haré. A los fariseos les costaba entender al Señor y reconocerlo. Pedro reconoció que era el Señor. Pedro reconoció que era el Mesías. ¿Por qué? Porque él, a pesar de su tosquedad, Pedro tenía un corazón humilde. El orgullo a veces no nos permite ver lo que tenemos al frente. No nos permite ver la unción de Dios. No nos permite ver cuando Jesús nos está hablando. Lo cuestionamos. El orgullo hace que nos pongamos una venda. Pero la humildad de Pedro permitió que la unción de Dios cayera sobre su vida. Y fíjense lo que ocurrió. Lo cuarto que ocurrió es que la obediencia trae bendición. Vamos a verlo en el versículo 5 y 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vino la bendición. El Señor no se queda con nada, pero el Señor primero prueba nuestros corazones. El Señor primero le dijo a Pedro lo que tenía que hacer. Boga mar adentro, separa la barca de la orilla, dame un permisito que voy a predicar desde aquí hasta que quiera, ¿verdad? Y luego multiplicó, hizo la pesca milagrosa. Lo otro que hizo Dios es ver que Pedro tenía amor por el prójimo a través de sus obras. Por eso es que la palabra dice, la fe sin obra es muerta, y si das de lo poco, también sabrás dar de lo mucho. Pero ¿cómo es esto, pastora? Eso no lo entiendo. En el capítulo 7 lo podemos ver, dice, entonces hicieron señas a los compañeros. Pedro, cuando se estaba desbordando su barca, Pedro pudo agarrar sus peces y tirarlo allí. O decir, mira, vaya para allá a buscarme, a ver dónde lo he hecho, qué sé yo. Ahorita pudiera ser una cava, unas bolsas, unos cartuchos, lo que fuera. Pero Pedro, ¿qué hizo? Miró al lado y compartió de lo que tenía. Y el Señor, a ver la bondad, el ser dador alegre, el preocuparme por el otro, el amor al prójimo, que es el principal de los mandamientos, el Señor dijo, este hombre lo haré como yo, pescador de almas. Porque si nos cuesta a nosotros dar de lo que tenemos, de lo material, ¿ustedes se imaginan darle la salvación? Nos cuesta. Yo quiero preguntar hoy aquí a tu corazón, no me tienen que decir, ¿a cuántas personas les has hablado de Dios? Nos cuesta hablar de Dios. Nos cuesta compartir de esa salvación. Hay gente que el fuego del Espíritu Santo, porque se le ha revelado su corazón, lo consume por darle al prójimo lo que ellos tienen. Porque quieren encontrarse allá en el cielo con esa persona especial. Hay gente que no le habla ni a su familia. Yo no sé si es por pena, yo no sé si es por falta de amor. Según esta enseñanza, Dios vio que Pedro tenía amor en su corazón por esa bondad, porque se preocupaba por los demás y lo hizo pescadores de alma. Yo quiero que ustedes se pregunten hoy eso. ¿Cuántas personas le he llevado la salvación? He compartido el pan de vida. He compartido de lo que tengo. ¿Soy realmente un pescador de almas
Si usted está aquí, usted fue llamado para ser pescador de almas. Y que todo lo que usted recibe aquí, más que oidor, sea un hacedor. Eso es lo que quiere el Señor. Pero tenemos que ser como Pedro. Reconocer quién es Dios. Y una vez que usted reconozca quién es Dios, a usted se le va a revelar el amor. Porque el Espíritu Santo inmediatamente se hace uno contigo. Y lo que siente, la voluntad de Dios, esa voluntad de querer salvar al mundo, a usted también se le va a revelar. Porque eso es lo que sucede cuando usted y Dios, o yo y Dios, nos hacemos uno. Por eso a Pedro no se le hizo tan difícil a los fariseos, sí. Porque ellos nunca se les reveló. Y no solamente dejan de perderse la bendición de la multiplicación como la pesca milagrosa en su vida, sino que además dejan de extender la bendición y de dar lo más importante para lo que fuimos llamados como cristianos, que es la salvación. Pedro heredó. La otra cosa que Pedro reconoció fueron sus pecados. Lo vemos en el versículo 8. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, el 8, ante Jesús, diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es que inmediatamente al reconocer que era Dios, el temor a Dios comenzó. Dijo: Señor, apártate de mí. Reconoció su pecado. A veces estamos allí en el camino del Señor, sabemos el propósito, no lo hemos reconocido. No queremos salir de los pecados, queremos seguir cayendo en las tentaciones, no queremos renunciar a aquello que sabemos que no es agradable ante los ojos de Dios. Inmediatamente, cuando nosotros somos tocados por el Espíritu Santo, usted va a sentir un arrepentimiento genuino en su corazón. Esa es una de las señales que usted, que el propósito se está cumpliendo en su vida y que el Señor ha llegado a su vida. Pedro heredó la mejor herencia que cualquier hombre sobre la tierra puede obtener, y fue la contratación de Dios para su reino. ¿Quién quiere ser contratado en los negocios del Señor? Amén. Yo quiero ser contratado. Quiero que me renueven mi contrato, mejor dicho. Al ver todo esto, el Señor le dijo: eres parte conmigo, te haré, Pedro, pescador de hombres. Mis hermanos, mis hermanas, Dios te dice hoy: sígueme y te haré un pescador de almas. Amén. Juan 15, 16, no porque tú quieras, sino porque ya Dios te eligió. Amén. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice: el Señor te eligió, te trajo aquí y te dice: sígueme. No importa si estás sucio, no importa si te sientes el peor pecador del mundo, no importa cuántas cosas hayas hecho, no importa si te sientes discapacitado cognitivamente, si sientes que no has aprendido suficiente, si te sientes indigno, no importa, si estás ocupadísimo, no importa, el Señor te eligió. Dios quiere que sepas que no necesitas ser ni pastor ni líder para seguirlo y pescar almas. Porque venimos y nos sentamos y creemos que estamos aquí. Dios no quiere que vengas a rellenar un espacio. Porque tú no eres un mueble ni no eres nada. Tú eres una persona que da fruto y que eres elegido de Dios y eres sumamente importante para Él y ya estás listo y equipado. No importa si no eres líder. Si estás aquí, eres llamado a hacer el trabajo del Señor. Amén. No es la ocupación que tengas en la iglesia la que te hará hablar del Señor. Es el Señor quien hablará a través de tu ocupación. La reina Esther estaba hablando. Débora, jueza, profetisa, estaba hablando. Ella no estaba en una iglesia. David estaba haciendo. ¿Quién más? Pablo estaba haciendo. Iglesia, aunque él no estaba en ninguna iglesia, pero estaba hablando. Él quiere que sepas que no te llamó a que estés sentado. Él te llamó a que hagas, no a que escuches nada más. Las redes representan tu esfuerzo, las redes de las que estamos hablando aquí, mucho Pedro. Tus acciones, tus sueños, tus intentos. El mar
representa el mundo y los peces representan las bendiciones. ¿Quieren que esas redes estén llenas de bendiciones? Amén. Sígueme, dice el Señor, sígueme. Fuimos llamados a tener una vida con propósito. Fuiste hecho para una misión en la tierra. Y este es el propósito, mis hermanos, para que no se les olvide. El propósito está claro en esta enseñanza, pero está sustentado 5 veces, de 5 maneras realmente diferentes, en 5 libros diferentes de la Biblia, y es la gran comisión de Jesús. Anótenlo para que no se les olvide. Está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os es mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Esta comisión fue asignada a cada seguidor de Cristo, no solo a pastores ni a misioneros. Esta es tu misión, iglesia, de parte del Señor, y no es optativa, no es para que le elija, es un mandato. Estas palabras no fueron la gran sugerencia, sino la gran comisión del Señor. Pudo haber sido desconocida para ti, pero si hoy estás aquí, ya la conoces. Amén. Porque cuando era desconocida, pero si ya la conoces, recuerda, fuimos llamados atalayas. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. Porque cuando alguien esté en el camino torcido y tú no le lleves la gran comisión y te hagas el sordo, el mudo, ¿verdad? Vomitas y no acciones, esa sangre correrá por ti. Dice la palabra de Dios. Así que tiene que hablar. Así usted dice, vaya a ser enemigo, el Señor después restaura esa relación, pero usted le cumple a Dios. Porque para eso usted fue llamado. Si usted está aquí, para eso usted fue llamado. Amén. La palabra dice, si no da fruto, será cortado. Vivir una vida con propósito no solo te garantiza que tu vida tenga sentido aún más allá de la muerte, sino que implica, como dijo Pablo, una maravillosa misión. ¿Quién cree que está en una maravillosa misión? Amén. Eso, hombre. Porque mientras tú estás produciendo en los negocios del Señor, porque así lo dice la palabra, no es que yo diga que lo dice la palabra, tú tienes paz, tú tienes felicidad, tú vas restaurando tu vida, los miedos se van yendo, y aunque estés pasando por valle de sombra, muerte, no temes mal alguno, porque sientes la presencia del Señor y tú sientes que tu Dios va peleando tus batallas. Esa es la maravilla de servirle al Señor. Esa es la maravilla de revelarse el propósito a tu corazón y de saber dónde estás parado. Vivir una vida con propósito no solo te garantiza que tu vida tenga sentido aún más allá. Es un privilegio trabajarle a Dios, porque cuando lo hacemos, nos hacemos coherederos de las riquezas del cielo desde aquí, desde la tierra. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Ser parte de los beneficios del reino de los cielos aquí en la tierra antes de partir, es decir, por adelantado, cuando nos hacemos coherederos con nuestro Señor, comenzando por tu paz, comenzando por la herencia de lo sobrenatural que solo Dios puede dar. Que aunque los vecinos te vean, cuando menos pienses te van a tocar la puerta. Vecino, le puede llorar a mi hijo. Eso es lo que hace el Señor, porque saben que tú estás de la mano con lo sobrenatural, cosas que solo los hijos de Dios que lo reconocen pueden hacer. Amén. No eres un oidor de ahora en adelante, iglesia. Cuando salgas por esa puerta, acuérdate de esta palabra. El Señor te lo entregó, te entregó el propósito, te entregó su poder, su unción, para que vayas a extender esa salvación, a
a continuar lo que Él dejó, porque Él dijo, hará cosas más grandes de las que yo hice. Amén. Así como se le reveló a Pedro, que se te revele a ti. Y que el domingo tú puedas venir con esa gran comisión. ¿Quieres ver tus redes llenas? ¿Quieres ver el milagro de tu pesca? Obedécele a Dios. El Señor no te recompensa ni te compra, porque un solo toque suyo basta. Es suficiente, sino que Él es dador por naturaleza. El Señor nunca llega con las manos vacías, ni te deja ir con las manos vacías. No eres un oidor, eres hacedor. Diga, soy hacedor. Soy un hacedor. Usted no va a dejar de ser padre, empresario, bailarina, peluquera, fitness, con su alabanza, ¿verdad? Usted no va a dejar de ser nada de eso. Si eres padre, predica con la crianza de tus hijos. Enseña al mundo. Ora cuando lleguen a un restaurante. Ámalo, instrúyelo en la palabra, que tu familia te escuche. No lo disfraces de Halloween. Averigua qué significa Halloween. No diga no celebro. No andes como un cristiano ignorante. Representa con dignidad el reino de Dios. Instrúyase. Ahí tiene la palabra. ¿Por qué no celebro Halloween? Que usted pueda disentir con propiedad. No que ¿por qué no? Porque es malo. Usted tiene que instruirse. Si eres padre, predica con la crianza de tus hijos. Si tienes como empresa una guardería, predica con la crianza de tus niños, con la formación de tus niños, que tus niños sean diferentes. Amén. Que cuando llegue este niño es de la guardería de los cristianos. Amén. Las guarderías de los cristianos se están extendiendo por todo Panamá. Y esto es apenas el comienzo, porque esa generación, estamos orando por los pequeñitos. Y esa crianza, esa generación que viene de pequeñitos, esa generación de relevo, tiene que ir poderosamente sembrada con la semilla del Evangelio. Y así que todas están llamadas a que cada vez que estén allí formando a sus niños, primero el reino de Dios y su justicia, para que toda la añadidura venga en pesca milagrosa. Recuerden de ungir a los niños, de orarle, de enseñarle a bendecir a los alimentos, de respetar al prójimo y de amarlo. Amén. Amén. Usted no va a dejar de ser empresario. Predique con su servicio. La balanza justa. Evite hacer trampas. Y menos en público. Ni en público ni en secreto, porque el Señor te ve en secreto. Pero arrepiéntete si estás en esa situación. Y cuando digo en público es porque a veces uno quiere comerse un dulcito y uno quiere meter en la mano. Cuidado, ni siquiera con la gula. Ni siquiera con la gula, porque la gula es pecado. Compórtese. Trate de hacer las cosas bien. Sus palabras, cómo exhorta. Y se lo digo porque a uno se le olvida el dominio del carácter, el dominio propio. Es importante. No se lo digo por ustedes, se lo digo por mí. Entonces debemos trabajar esa área de nuestra vida para que donde estemos, desde donde estemos, podamos hacer la gran comisión. Si eres estudiante, predica. En donde estés puedes predicar. Predica con tus notas. No te juntes con aquellos que están haciendo cosas indebidas. No importa que te digan que eres el nerd, que eres el cristiano, que eres el impopular. No importa. El Señor dice, si me eres fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho. El Señor dice también en su palabra que no te dejará en vergüenza. El humillado será exaltado. Y si crees sus promesas, tú síguelo haciendo bien. Que todo lo que hagas, mi hermano, iglesia, alabe a Dios. Amén. Amén. Pedro no solo fue un apóstol, sino que fue de pescador, el apóstol de los apóstoles. Pedro, la roca, la iglesia, sanó con la sombra, amó a Jesús a morir, se encargó fielmente de su rebaño.
primera piedra de la iglesia. En 3 minutos convirtió a 3,000 literalmente. Como nuestro Señor lo dijo, harán cosas más grandes de las que yo hice, y nos dejó sus epístolas. Dios, cuando tú lo reconoces, no Él, porque ya te eligió y te reconoció, cuando tu iglesia lo reconozca o lo reconoces, para lo que ya lo reconoce, el Señor hará que las bendiciones lleguen a tu vida como pesca milagrosa. Amén. Dios no elige a capacitados, sino capacita a elegidos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos Pedros están dispuestos hoy a seguir a Jesús? Heme aquí. ¿Y cuántas Pedros están dispuestas hoy a seguir a Jesús? Amén. El Señor, pero vamos a dar un aplauso al Señor. Tu vida tiene un propósito y Dios tiene planes grandes y maravillosos para ti, iglesia. Amén. El Señor me los bendiga y espero que este domingo yo pueda ver también de parte de usted esa pesca milagrosa. Sé que se va a comenzar a desatar en su vida. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para ustedes. Amén. Amén. Dios